para sacar tiempo de esto, para el Claro. deporte te tienes que Sí, organizar muy bien, ¿no? mucho. Son 3 horas diarias. A partir de ahora se os escucha en YouTube, ¿eh? Simplemente que lo sepáis. Ya, perfecto. Estupendo. Tienes que pensar que, por desgracia, yo padecí una enfermedad que creo que la he salvado, que es el Parkinson. Anda. Y por razones neurológicas, el doctor o los doctores me dijeron, hacer deporte hasta que te mueras. Digo, bueno, llevo 50 años haciendo deporte, no sé, pues no me ha servido para nada. Pues evidentemente me ha servido por mucho. Seguro. Porque de momento puedo controlar el cuerpo. Es verdad. Bueno. ¿Cuánto queda para comenzar? Nada, medio 2 minutos. Os voy a avisar ahora mismo en cuanto estemos en directo. Y ya está. De hecho, ahora ya se nos ve en la página web, estamos en directo en YouTube y en cuanto me deis paso, empezamos con el vídeo y dejamos entrar a todo el mundo. Hay 6 personas esperando ahora mismo. Vale. Hoy habrá menos, a lo mejor porque han abierto los bares. La gente se va a la gastronomía de la calle. ¿Les doy paso? ¿Os parece bien? Sí, yo creo que sí. Empezamos cuando queráis. Venga, pues empezamos. Les doy paso y empezamos. La Cámara de la Propiedad Urbana de León es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito provincial y con más de 100 años de tradición en la gestión de los intereses de los propietarios de fincas urbanas. Nuestro objetivo fundamental es representar, defender y amparar a los ciudadanos en sus derechos y así fomentar los intereses generales de la propiedad urbana. Participamos en la regulación, en el estudio y en el desarrollo del sector de la propiedad urbana, con especial interés en la potenciación y mejora del mercado de alquiler de viviendas, gestionando además el depósito de fianzas de arrendamientos urbanos para la Junta de Castilla y León. Para ello, disponemos de un equipo de profesionales y colaboradores altamente cualificados, destinados a resolver cualquier cuestión legal o técnica. Como entidad sin ánimo de lucro y declarada de interés social por la Ley de la Junta de Castilla y León que nos regula, ejercemos funciones de colaboración con la Administración, representamos a los ciudadanos ante los poderes públicos y ofrecemos mediante una pequeña cuota anual de asociado información, asesoramiento y múltiples servicios en relación con la propiedad. Asesoría jurídica y técnica de calidad. Redacción de contratos inmobiliarios por especialistas. Gestión integral de arrendamientos y comunidades de propietarios. Resolución de pleitos y conflictos. Disposición de salas para reuniones, firmas o cursos. Contamos con más de 1.800 asociados en León, 2 oficinas colaboradoras en Astorga y Ponferrada y un centro de negocios de referencia situado en el centro de la capital que ofrece servicios de domiciliación virtual, equipamiento y servicios profesionales en el ámbito provincial. ¡100 años trabajando con propiedad! Cámara de la Propiedad Urbana de León. Antonio Piña. Venga, habla. Vicente, por favor, enciende el sonido, que no te escuchamos. Estás muteado. No te escuchamos, no. Ahora sí se me oye, ¿no? Ahora sí. Vale, pues buenas tardes. Mi nombre es Vicente Carvajal.
Soy y pertenezco a la asociación Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León y hoy vamos a presentar la última de las conferencias de las 9ª jornadas de la Catedral de León titulada La empanada en la gastronomía leonesa de hace 1000 años. Es curioso que algo tan sencillo tenga un recorrido y contenido tan largo y de tanta relevancia. Los componentes básicos de la empanada son materias primarias, como la harina y el agua. Con estos ingredientes básicos ha evolucionado en el transcurrir de los siglos, pero para saber cómo lo ha hecho, cómo hizo esta evolución, tenemos que escuchar al ponente que hoy nos acompaña. Ponente que es cocinero y que destacó como profesional cuando estaba en activo. Como ejemplo, decir que fue el responsable de la cena de despedida de los Reyes de España durante 12 años en el fin de las vacaciones que pasaban en Palma de Mallorca. Ha recorrido el mundo aportando sus conocimientos gastronómicos, obteniendo importantes distinciones como la medalla de oro de la Asociación de Cocineros de Japón, entre otros. También ha plasmado sus conocimientos en varios libros, 2 de ellos distinguidos con el premio Gourmand, y una de estas publicaciones fue elegida como mejor libro del mundo en una especialidad o modalidad. Suma innumerables ponencias, direcciones técnicas, cursos y demostraciones por gran parte de la geografía nacional e internacional. Ha participado en programas de televisión y de radio en las principales cadenas nacionales. Y no quiero dejar de citar una muy dilatada labor como docente. Pero no queda aquí la cosa. Es especialista también en cocina mediterránea o en micología, entre otras muchas, aunque hoy está aquí para hablar de cocina histórica, de la que es un destacado estudioso y divulgador. Conoce la cocina judía, musulmana, árabe, y cristiana. Y sin más, les dejo con Pinhas Ben Abraham, Antonio Piña Florí, persona excepcional al que agradecemos desde Sofcaple y también personalmente que nos premie con su dedicación, amistad y desde ya hace algunos años, ¿verdad, Tony? Gracias, Tony. Gracias por estar con nosotros hoy cuando quieras. Muchas gracias, Vicente. Espero que me veáis todos perfectamente. Sí. Y la verdad, voy directamente al grano. Me voy a poner el delantal prácticamente porque tengo unas ganas locas de cocinar. Cocinar, que está en este caso con la boca, curiosamente, porque la verdad se cocina con las manos y con un buen fuego. Y si me permitís, directamente voy a compartir pantalla. Bueno, creo que estamos ya todos a punto. ¿Me oís y veis las imágenes? Bueno, lo que comentaba Vicente, la verdad que si hay un producto en la península ibérica que destaque sobre cualquier elaboración culinaria, incluyendo la olla podrida o el mismísimo jamón de jabugo, no hay ninguna duda que es la empanada. La empanada por muchas razones, obviamente. Por una parte, como técnico o como especialista en cocina, se puede juzgarla como la obra magistral, por una razón muy sencilla. Con la forma de preparar este manjar, es decir, con simplemente una masa de agua y harina y una materia prima cárnica o no cárnica, somos capaces de realizar una preparación que atrapa, por una parte, los aspectos sensoriales del producto que se rellena y además se convierte como una forma de conservación inédita en aquella época donde solamente se utilizaban los salazones. Es decir,
lo que hoy en día se conoce en las cocinas modernistas y en la bella época de la cocina francesa, los conocidos papillots, como la revolución gastronómica de los siglos XIX y XX, evidentemente hace ya más de 1000 años, el ser humano que poblaba las tierras ibéricas, podríamos decir que estaba en la vanguardia de la cocina mundial, con la obra que realmente ha quedado inmortalizada, no solamente en las bocas y en los estómagos de los que hemos tenido el placer de poder degustarla, sino a lo largo de la vida cotidiana, social de los pueblos, sobre todo pueblos de Castilla, León y Galicia. Pero para buscar las raíces profundas sobre la empanada, tendríamos que llamar, por supuesto, a las puertas de aquellos colonizadores, invasores, conquistadores, llamadlo como queráis, que a lo largo de la historia se han ido asentando en tierras ibéricas, o dicho de otra manera, podríamos hacer otra línea de investigación y hablar de cultura cristiana, cultura judía o cultura musulmana. Evidentemente por sus leyes dietéticas relacionadas, evidentemente, con estas tres culturas y que, por supuesto, nos pueden demostrar con muchos ejemplos la base sólida que las tres intentan ostentar la paternidad de lo que es esta obra culinaria. Tiene mucho que decir la evolución culinaria, por supuesto, claro que sí, por supuesto. Ha habido a lo largo de la historia una lentitud evolutiva en temas alimentarios, exceptuando después de la revolución industrial, por supuesto, a partir del siglo XIX, en donde sí que hay una evolución rápida, se mejoran los condicionantes, sobre todo en aspectos de conservación, la manipulación de los productos, la creación de nuevos sistemas de calor, y esto evidentemente hoy en día no tendría nada que ver con aquella empanada posiblemente de épocas visigóticas. Como parece ser que atribuyen ciertos autores que la empanada, sus orígenes la atribuyen, por supuesto, a esta época visigótica. Anteriormente, los godos, fijaos, estamos hablando del siglo XII, parece ser que ya decretaban o decretaron las normas para su elaboración. Es decir, antes de que, por supuesto, Recaredo I, que fue el primer rey visigodo que se convirtió al cristianismo, ya había una empanada. Pero yo pienso, y es una hipótesis, por supuesto, que permitidme que la vaya a comentar, que la situación geográfica de León, por supuesto Castilla, y las tierras gallegas, fue un continuo paso de gente que iban a peregrinar en Santiago. Y yo creo que esta evolución creativa o esta creación evolutiva fueron precisamente los nativos de estas zonas en donde esta gente que pasaba de forma constante este peregrinaje, por supuesto religioso, a tierras gallegas, dio pie posiblemente a que algún leonés o alguna leonesa, y por qué no, por supuesto, un burgalés o incluso un palentino, o por qué no, los mismos gallegos, fuesen los creadores in situ de la obra magistral que yo le llamo como es la empanada. Es decir, pensad que esta gente caminaba, había un desgaste físico inmenso, había que comer y, por supuesto, no es como ahora que hoy en día pues, puedes perfectamente buscar comida en cualquier sitio.
Había momentos que caminaban kilómetros y kilómetros y kilómetros sin encontrar algún sitio para poder buscar, diríamos, acogida, no solamente por el tiempo de frío o calor, sino mantener una alimentación para poder proseguir en el camino. Y esta creación de la empanada, un trozo cárnico o de pescado o de otra índole, metido dentro de una masa de pan o no de pan, podía guardarse varios días y era elemento muy fácil de llevar a mano. Hay que tener muy claro que antes se comía con la mano. Es decir, la evolución ya no es solamente de la preparación culinaria del producto o del plato en sí. Hay que pensar, y tenemos que pensar, que en aquella época la gente comía con la mano. Y evidentemente, cuando te sentabas a comer, tú cogías unos discos de masa de pan y cogías el pedazo proteico, en este caso carne o pescado, y te la metías en la boca, y ahí era el sistema. Por tanto, la creatividad o el creador de la masa de la empanada tuvo muy presente que esta parte proteica tenía que estar escondida, y de la forma más lógica sería envolverla en esta masa de pan. Hay un ejemplo que yo le doy un poco una cierta similitud y una cierta familiaridad. Los bollos preñados, por ejemplo. El bollo preñado, ¿qué es? Es una masa de pan donde tú le pones el chorizo y obviamente una vez cocido, pues te puedes llevar este bollo preñado en cualquier sitio sin tener que manipularlo ni cocinarlo después de haberlo cocinado con la masa de pan. Pero esto sería otra cosa si nosotros vamos a buscar cuáles son los razonamientos en donde podía ser perfectamente que tanto los judíos como los cristianos o como los musulmanes se disputasen la paternidad. Obviamente, si acabamos de dar una orientación donde posiblemente el peregrinaje de la gente que pasaba por tierras leonesas, castellanas y por supuesto gallegas, tuviese la oportunidad de que pudiese obtener este manjar llamado empanada. Por tanto, le podíamos atribuir como un producto de origen cristiano. Por supuesto que sí. Por supuesto, los judíos también defienden su paternidad. Pues claro que sí. ¿Y los musulmanes? Pues también que sí. Hay una cosa muy clara. En la península ibérica no hay que olvidarse que las tres culturas convivieron cierto tiempo. Había momentos que se pegaban bofetadas, pero había momentos que eran verdaderos compañeros de viaje. Y es obvio que posiblemente se traspasasen las recetas culinarias como lo hacemos hoy en día nosotros cuando nos vamos a Galicia y entablamos conversación o amistad con una familia gallega y te dice, mira, nosotros no hacemos potajes, pero hacemos un pote gallego y lo hacemos de esta manera. Y esta forma de transmisión, obviamente, es la que se utilizaba antaño, dado que no había manuscritos, pero no se utilizaba como herramienta para poder preservar una receta de esta índole. Vamos a meternos directamente a lo que es la presencia cristiana o la empanada en la presencia cristiana. Se puede decir que en este campo, en el mundo cristiano, tenemos imágenes, yo creo que fantásticas, extraordinarias, que nos pueden avalar con cierto peso científico la originalidad de este pastel como patrimonio de los cristianos. Por ejemplo, en el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela encontramos un personaje comiendo empanada. Ahí lo veis, espectacular. No sé si habéis tenido la oportunidad, pero ya sabéis, ya tenéis una obligación a los enamorados de este manjar. El día que podáis viajar a Santiago de Compostela, buscad el pórtico de la gloria
y veréis esta imagen espectacular de un señor, obviamente, muy bien esculpido, por cierto, comiendo una empanada. Pero también esta empanada la podemos encontrar en una de las ménsulas del Palacio de Gelmírez, en Santiago de Compostela, que, por cierto, las dos fueron esculpidas por el maestro Mateo. Estamos hablando del maestro Mateo, como sabéis, los que os gusta la historia de las catedrales y su evolución, vivió en 1161 y murió en 1217, o sea que casi el título de la ponencia llegaríamos casi a los 1000 años, ya con presencia física que sabemos que existe la empanada. Ahí veis las 4 imágenes partiendo de nuestra izquierda hacia la derecha. Hay el primer personaje con 4 panes. El segundo personaje lleva una especie de potera, es una especie de recipiente de sopera, que donde seguramente habría algún pote. El tercero, como podéis ver, y muy bien plasmado, o muy bien tallado por el maestro Mateo, una riquísima empanada que algunos gastrónomos como Cunqueiro decía que esta empanada del Palacio de Gelmírez era una empanada de lamprea. Bueno, yo hasta ahí no llego. Y por supuesto, lo que podéis ver al cuarto miembro o al cuarto personaje es una especie de botijo donde se almacenaba pues vino. Pero no solamente tenemos estas imágenes esculpidas, que para mí es extraordinario. Hay que observar un detalle muy importante, por eso destaco el valor gastronómico, no solamente por el sabor que representa una empanada de cualquier tipo, cuidado, sino la importancia que tenía de cómo almacenar un producto cárnico, una parte proteica, almacenarlo y poder disponer de ellos varios días en aquella época. Y esa importancia se ha trasladado, por ejemplo, en muchos pintores del medievo. Por ejemplo, Clara Peters, una señora espectacular pintora, sobre todo en naturalezas muertas, que vivió, por supuesto, ahí a lo largo, se sabe que creo que fue 1588, otros la atribuyen a 1590, de la escuela flamenca, donde podéis ver perfectamente en el centro una hermosa empanada muy bien adornada, ya con un cierto arte culinario. Estamos hablando de hace 500 años, por tanto, estos cordoncitos que tradicionalmente suelen poner las amas de casa y los profesionales, por supuesto gallegos, de estas tiritas, ya antaño ya se aplicaba esta gran teoría. La misma Clara también presenta un bodegón de empanada de carne extraordinario, muy parecido a las que estamos viviendo, que estamos trabajando o comiendo o degustando en la actualidad. Otro personaje, también en este caso holandés, es un bodegón de 1651 por Jan Davids, en donde también hay una tipología de empanada muy parecida a las empanadas relacionadas con la cocina mediterránea. Sobre todo las cocinas de Sicilia y Cerdeña, que después daremos cuenta de ella o de ellos, para que veáis un poco esa evolución, por supuesto, de este producto carismático. Habéis fijado que hasta ahora lo que hemos observado son empanadas planas o semiplanas, mientras que la que estáis viendo con la obra de Jan Davids es una empanada ya con cierta altura en forma de cazoleta, en este caso para tener un mayor almacenaje de parte proteica. En este caso tenemos aquí otro pintor, un pintor madrileño también interesantísimo, Juan Bautista de Espinosa, no muy conocido, pero sí que se lo conoce por sus bodegones o por sus naturalezas muertas, en donde tenemos también el plasmado en este lienzo
otra empanada con las características anteriores de pared alta. No sabemos qué tipología de empanada, si es una empanada en donde se atribuye un relleno de aves de corral, llámese perdices, codornices o pajaritos, o por supuesto productos cárnicos, básicamente de cordero o de ganado vacuno, porque hay una cosa muy, muy importante que me gustaría aclarar. El cerdo participa muy poco en esta época, cuidado. No hay un relleno. En los tratados culinarios del medievo que consultamos o que hemos consultado los que nos gustan las historias, los rellenos de las empanadas no hay presencia de porquino. Solamente aves de corral, por supuesto, algunas aves salvajes de caza, animales de ganado vacuno, lanar, ovino y, por supuesto, las clásicas truchas, que es quizá la empanada más destacable de esta época. Pero también tenemos otro más reciente, de 1700, Luis Meléndez, un italiano, en donde tenemos nuestras dudas. Hemos consultado con algunos historiadores de arte y no nos han sabido confirmar si lo que plasma Luis Meléndez es pan o empanada. Tiene pinta de ser empanada, tiene pinta, pero también podíamos caer en el error de que la presencia de lo que estamos viendo fuese posiblemente un pan. Sea como sea, lo que sí tenemos muy claro es que de esta época hay documentación fidedigna en los libros de texto, sobre todo en los libros de Robert de Nola. Estamos hablando del primer libro de cocina española, editado en 1520, y que evidentemente las empanadas, él creo que tiene una recopilación en sus textos, creo que son 4 o 5 empanadas. Destacan las empanadas de marisco, curiosamente, que es las que en el patrimonio gallego la podemos encontrar no solamente a nivel doméstico, sino en muchísimas pastelerías y reposterías, y por supuesto en la restauración propia es muy típico encontrar, ¿por qué no?, una empanada de berberechos. Por tanto, la teoría de esta empanada de berberechos ya nos viene de antaño y que perfectamente nos cita Robert de Nola. Esto sería un poco la parte cristiana, el testigo o el origen de esta empanada, por supuesto, dentro del ámbito cristiano. Vamos a pasar a lo que sería el origen judío. Hemos dicho que anteriormente, al principio, que podía haber un compartir, diríamos, los fogones, parte de los fogones, no solamente, por supuesto, en cocinas cristianas, sino en los musulmanes y, por supuesto, los judíos. Para los judíos nos tendríamos que remontar, fijaos, en el Talmud. Estamos hablando del Talmud. El Talmud es la transcripción oral de la Torá. Y las primeras, hay dos Talmud, el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. Y el Talmud que estamos citando, obviamente, pues hace unos 1400 años que se iniciaron sobre sus escrituras. Y en el Talmud hay una referencia relacionada con la empanada primitiva, a la cual le llaman los judíos la pastida. Esta palabra pastida la podemos encontrar en las comunidades judías del norte de África, que hoy en día ya no están en el norte de África, porque cuando el Estado de Israel se puso en marcha en 1948-49, hay una evasión brutal de cerca de 400.000 judíos sefardíes que vivían en el norte de África y se fueron a Tierra Santa, por supuesto, como llamáis los cristianos, para nosotros Tierra Prometida, y que evidentemente viven ahí. Hay un detalle muy importante. Decía el Talmud que esta empanada llamada pastida
era obligatorio para servir en Shabbat, precisamente por esta teoría que hemos explicado, que encajaba perfectamente aquella gente, aquellos peregrinos que tenían que caminar kilómetros y kilómetros y en sus mochilas tenían que llevar una comida. Y lo mejor que se podía llevar, por supuesto, era una empanada, por las razones que hemos explicado. Pues para el judío, curiosamente, la empanada le encaja también con este mismo criterio. En este caso no es para caminar y llevarse sus necesidades alimenticias durante el camino, sino que por las leyes de Moshe, por las leyes dietéticas de los judíos, no se puede cocinar en sábado. Obviamente, las amas de casa cocinaban los viernes y dejaban preparada la empanada para poder degustarla el Shabbat, o sea, el sábado, y no tener que hacer ninguna manipulación relacionada con el producto que teníamos que comer. Esta teoría que acabo de citar es una confirmación de un personaje importantísimo para los judíos, el gran rabino sefardita Yosef Karo, que nació en 1488 y falleció en 1575. Este personaje es el autor del Shulchan Aruch, que es un código práctico de la vida judía, y da cuenta de ello y consideraba también como comida propia de Shabbat. Cuando su cocción, que es otra de las grandes teorías, se realizaba en hornos públicos, preservaban los rellenos kosher, fijaos bien, evitando su contaminación con otras elaboraciones no judías. Durante la historia, en el medievo, o en la época de la edad media alta o la baja, sobre todo la media alta, los hornos eran hornos, en algunas ciudades, o gran parte de las ciudades, eran hornos comunales, en donde tú tenías que pagar, o por supuesto, unos impuestos a la autoridad competente de aquella época, y este horno comunal, en este momento, se podía compartir, pues, una familia cristiana, o una familia judía, o una familia musulmana. Pero como sabéis, y posiblemente, y el que no, pues se lo recuerdo, los judíos son muy estrictos a la hora de la alimentación. Si no es un producto kosher, no pueden comer ni comen. Entonces, la empanada era otro de sus grandes objetivos, el cubrir este elemento proteico de aquel trozo de carne pasado por la shejitá o el sacrificio del animal para que fuese kosher, no fuese contaminado con otras cocciones similares. Por eso, hoy en día, en la gastronomía española, se ve en algunas recetas tradicionales de antaño, en donde las cazuelas que meten en el horno estaban selladas por pasta o una masa de pan. Esto es obra de platos de origen judío. Evidentemente, igual que los cristianos, la relación de empanadas judías que encontramos en la gastronomía, sobre todo sefardí, aunque en el askenazi también, pero sobre todo sefardí, por la relación que podía tener con la convivencia en tierras castellanas, es de muy variopinta. Es decir, se puedes encontrar, o hemos encontrado, empanadas rellenas, por supuesto, igual que los cristianos, de aves de todo tipo, por supuesto, sobre todo de carne de cordero, que es de la que se más destaca, sobre todo aquellos judíos de ámbito de procedencia o convivencia musulmana, sobre todo en la parte de Asia Menor, por ejemplo, y el norte de África, en donde el cordero es, diríamos, el rey de las carnes para estas comunidades. Permitidme que haga un pequeño relato relacionado precisamente con la empanada. Y es un relato es una declaración que se ejecuta una persona
o efectúa ante el Tribunal de la Inquisición. Se trata de la judía Jamila, que el día 22 de diciembre de 1488, curiosamente la edad de nacimiento de Joseph Caro, esta judía era la mujer de don Simón Aben Fará, tratante y ya difunto, vecina de esta localidad segoviana de Fuentidueña, declara que viviendo en Aranda vio este testigo que Diego García Castello es su mujer, vecinos de dicho lugar, que era sastre, después se hizo cirujano, hacía empanadas de pescado el viernes para el sábado. Esta declaración, por supuesto, que hace la judía al tribunal, es otro gran testigo de la objetividad de la empanada para los judíos. Ya no solamente, como decía anteriormente, evitar contaminar el relleno, sino que además era una preparación culinaria indispensable para poder comer el sábado sin tener que cocinar el viernes. Aquí tenéis una imagen de unos dibujos espectaculares en donde un grupo de rabinos están estudiando Torá, que es muy típico en Shabbat para las comunidades judías. Aquí tenéis la imagen de Joseph Caro, el autor de Shulchan Aruch, que fue el gran autor y que actualmente se mantiene, diríamos, vigente en las actitudes de las comunidades judías, que el Shulchan Aruch es un código práctico de la vida judía. Aquí tenéis la declaración de la judía Jamila, precisamente una foto desde la plaza de Fuentidueña, esta localidad segoviana. Y ahora quiero añadir un gran detalle importantísimo que aún se está viviendo en nuestros días. Permitidme que pegue un salto importante en cuanto a kilometraje y vaya a cruzar el mar Mediterráneo para llegar a la isla en la cual pues, me vio nacer, Mallorca. En Mallorca también hay una comunidad judía muy interesante, muy importante, o había, por supuesto. A diferencia de la península ibérica, con el edicto de 1492, donde los reyes católicos obligan forzosamente a que los judíos abandonasen las tierras ibéricas, o de lo contrario, tenían que convertirse al cristianismo. Evidentemente, hubo una gran diáspora, que la mayoría de ellos se marcharon al norte de África y, por supuesto, en los Balcanes y la parte otomana y parte italiana. Mallorca no fue así. Mallorca obligaron a quedarse porque se quedaba Mallorca despoblada. Y esto obligaron, por supuesto, a forzar contra la muerte, si no quedabas cristianizado, y hubo una gran creación, o nació un gran grupo de criptojudíos que hasta ahora pues, han sido practicando doble versión. En su casa pues, se ponían las relicarias judías y, por supuesto, cuando salían de casa se hacían pues, de cristianos nuevos sin tener que... Pero eso la Inquisición fue, diríamos, la última comunidad española donde actuó contra los judíos. Vigilaban y sabían de existencias. Entonces, fijaos bien lo que es la herencia de la manipulación del producto actual. Como veis, aquí tenéis 3 imágenes, la parte superior, empezando por la parte izquierda, veis unas empanadas mallorquinas. A continuación, veis en el centro unas empanadas con un mismo formato
de la isla de Cerdeña y en el margen derecho podéis ver perfectamente, con el mismo, muy parecido formato, las empanadas de la isla de Sicilia. Estas empanadas, obviamente, en la actualidad forman parte de la gastronomía nativa de estas tres islas que antaño estuvieron al mando de la Corona de Aragón. Por tanto, esto es una herencia de la convivencia de este triángulo mágico gastronómico que le llamamos nosotros de las tres islas mediterráneas. Abajo, os estáis observando que a la parte izquierda hay una cazoleta de masa de empanada en donde solamente hay cordero. Esta era y es la receta típica de las empanadas de Cerdeña y Sicilia y la de Mallorca. Pero en Mallorca, para evadir la observancia del inquisidor de turno, adicionaban de trocitos de sobrasada y fragmentos de tocino para demostrar que tú no eras criptojudío. Estamos ante otra creación totalmente ajena a los comentarios que hemos hecho de que aquel posible burgalés, leonés o gallego diseñase aquella empanada que tenía como objetivo ir con el peregrino para poder alimentarse durante el camino hasta llegar a Compostela. En este caso estamos hablando de la creación de una empanada para evadir la inspección de la Inquisición de turno. Y esto ocurre, por supuesto, con otras empanadas que obviamente actualmente en Mallorca, todas ellas, incluso las de pescado, llevan los fragmentos de tocino y de sobrasada como sello defensor de los criptojudíos. Evidentemente, los musulmanes también tienen derecho y tienen, de alguna manera, defender la paternidad de la empanada que hoy en día estamos comiendo alrededor de todo el mundo. Hay un arabista español, Ambrosio Uci Miranda, que en el año 66 tradujo un manuscrito hispano-magrebí redactado en el siglo XIII. Yo creo que es la obra de la presencia de la época almorábe más extensa a nivel culinario y la más importante. Es una publicación fantástica, la podéis adquirir hoy en día si os gusta la cocina de antaño. Reúne cerca de 500 recetas y por supuesto hay unas referencias, hay una serie de empanadas fantásticas, extraordinarias. Aquí os he puesto una relación de nomenclaturas de panadas o empanadas que podemos encontrar, por supuesto, a lo largo de toda, no solamente de la península ibérica, sino de todo el Mediterráneo y su entorno. No hablo de América, ni del norte ni del sur. Incluso dejo aparte lo que sería Europa Central, que quitando los piroskis, que es la única empanada que conocemos, la mayoría están asentadas en la península ibérica, por supuesto, del extremo de Galicia, terminamos hasta recorrer todo el Mediterráneo y llegar a Siria. Están las filicas de Balak, las canchampuri, los bisak, las burak, las murak, las bulemas, las godanchas, los bollos, las borecas, los burek, en fin, hay un sinfín. Pero no quiero tampoco ahora citarlas, quiero que las veáis y explicaros un poco el formato y el variopinto que representa esta auténtica torre de Babel relacionadas con las empanadas. Fijaos bien. Aquí tenéis la llamada versets, que están hechas con pastafilo
obviamente, son de origen también árabe, lo mismo que les filets de la viande, que están rellenas de pollo, las cachapuri, que también están rellenas de pollo y también de carne. En este caso está una cachapuri abierta, en la cual solamente se hace con queso y huevo. Todas estas son musulmanes, pero también, cuidado, pero también las encontramos en comunidades judías. Como que también los encontramos en los fast foods. No solamente pensamos que el dominador de los fast foods sería las pizzerías. No, no. En otros lugares, sobre todo en la parte otomana, en la parte de los Balcanes y obviamente en el norte de África, las tiendas de fast food para comida rápida, este tipo de empanada son las protagonistas. También están las bisak, los piroskis, que básicamente lo hacen con champiñones, los machin, las fatay, que son de carne picada, como podéis imaginar, de cordero. Hay unas diferencias importantes de destacar. La empanada la machin o la fatay, que básicamente en Irak y en Siria es muy, muy común, o las bisak, son de pasta lisa, no fermentada, mientras que las piroski, que proceden de la parte de Ucrania y de la parte de Bielorrusia y por supuesto de la propia Rusia, están elaboradas con masa fermentada, es decir, una masa de pan. Encontramos también, no solamente en formas triangulares, pero también, fijaos bien, en formas redondas en forma de espiral. Las bulemas es una herencia de la cocina sefardí y que las encontráis también en las comunidades musulmanas. Pueden estar rellenas, por supuesto, de cualquier producto, básicamente carnes picadas. La rodancha, en este caso, de queso. Incluso se ha utilizado con la llegada de productos americanos, en el caso de la patata, ha invadido, por supuesto, y ha reemplazado los clásicos rellenos de antaño. Es el caso también de los bollos, muy parecido también a las bulemas. Y la pastilla, que encontraríamos en este caso en el norte de África, es un relleno de carne picada, y en este caso la masa es una especie de masa filo muy delgadita, y en la cual, en lugar de hornearse, que también se puede hornear, la preparan friendo este pastel en forma de serpiente. Otra variante importante está en el grupo de las borecas. Es interminable porque podemos encontrar borecas de todo tipo, de forma de espiral, borecas alargadas, muy típicas en Turquía, en la cual se rellena con queso y espinacas. Por supuesto, las borecas en formas triangulares, que hoy en día ya las masas han quedado en segundo término, el modernismo de las preparaciones de las masas crudas en estos países ya utilizan masa congelada y aplican, en lugar de hacer con la famosa pasta filo o la yufta, que es otro tipo de masa, están utilizando masas hojaldradas, con lo cual ya queda un poco desvirtuado el origen de esta empanada o de estas diferentes. Aquí tenéis también otras variaciones. Aquí os he puesto un ejemplo de una empanada gallega muy particular, por supuesto, las empanadas mallorquinas junto con las que habéis visto anteriormente. El sambusac es espectacular, que es, en lugar de ser redonda, es de media luna, en donde también rellenos básicamente están enriquecidos con productos cárnicos, muy típicas de Irak, y también en Egipto encontráis el sambusac. Normalmente en estos países suelen guarnecer la superficie de la empanada con semillas de sésamo, por ejemplo. Luego está la clásica empanada que encontramos en Italia, la Italia profunda, no la de siciliana ni la cerdeña, que es donde el dominio español quedó marcado en el arte culinario o el comer cada día. La empanate, que dicen los italianos, básicamente utilizan las preparaciones guisadas tipo estofado, en la cual
me recuerda a los chicken pies ingleses, pero también utilizan la empanada, fijaos bien, para rellenarlos con macarrones y pasta, la típica pasta, para llevarse y comerse fuera en campaña o en una excursión. Cogen los macarrones y con el mismo criterio que decíamos al principio, el hipotético creador de la empanada que tradicionalmente podemos encontrar en León, pues el italiano también utilizó, o pensamos que utilizó, este mismo criterio. Ahí tenéis otra variación de borecas hojaldradas. Estas borecas en forma dulce, muy típicas, por supuesto, en el ámbito español, o prácticamente en toda la gastronomía española. Ahí tenéis más claramente las empanadas de la isla Cerdeña y las empanadas de la isla de Sicilia. Y ahí tenéis, por ejemplo, una de las primitivas empanadas, diríamos, de origen ibérico, que es la típica tapada, muy relacionada con la provincia de Huesca. En este caso, es una empanada dulce, en la cual, por supuesto, se elabora con cabello de ángel. Es decir, al hablar de empanadas, por supuesto, no solamente es productos rellenos cárnicos y productos salados, sino también hay una importante variedad de empanadas o tipología de empanadas con rellenos dulces. En este, como veis, azucarada la pasta salada, es una verdadera joya. Yo la he probado y me encanta. Aquí os he puesto diferentes rellenos: el clásico relleno de cordero, el clásico relleno de productos vegetales y, por supuesto, abajo espinacas con guisantes y uvas pasas. Y al margen de abajo, yo diría que es el relleno más tradicional y más documentalmente el más antiguo, que es las truchas. La riqueza fluvial que tenéis en Castilla y León, sobre todo en León, y por supuesto en la provincia de Palencia, la riqueza que nos da estos ríos con estas truchas, no hay ninguna duda que el nativo aprovechaba el sistema de cocción de la empanada para poder preservar el deterioro que tan frecuentemente sufre pues una carne de procedencia, en este caso, de un pescado. Otra de las formas de tapada tradicional, no tan antigua, habéis visto que está en forma de pliegue, es, en lugar de hacer dos discos uno encima de otro, es hacer dos rectángulos, en la cual el sellado es el mismo y en donde la variedad de relleno, estáis viendo aquí en el fondo, una mezcla de acelga con coliflor y uvas pasas y cebolla cruda. ¿Esto qué quiero explicar? Claro, a veces las discusiones gastronómicas empiezan por decir, no, nosotros no lo ponemos crudo, nosotros lo rehogamos. Esto no es una empanada auténtica. Hay que admitir cualquier variación que podamos encontrar, porque todas están objetivamente bien adaptadas en función a lo que había en el entorno, el tiempo y el espacio que podías realizar aquellas elaboraciones. Y esto, por supuesto, hay que respetarlo. Aquí veis el procedimiento de cerrar esta empanada antigua. No se hacían dos cortes como hacemos hoy, hacemos un disco de base y un disco para cubrir encima una vez dispuesto el relleno. Lo que se hacía era un disco normal, aplanado con el rodillo, se colocaba el relleno y en forma de sobre ibas haciendo los pliegues para tapar todo el relleno. Aquí tenéis el protocolo. Al principio, primer pliegue, segundo, tercer, primero, segundo, tercero y cuarto, y una vez cocida, pues nos quedaba pues este tipo de empanada. Hoy en día, muy pocos sitios la encuentras. Insisto, la más tradicional en la península ibérica es la empanada de forma redonda. Y por supuesto, con los rellenos precocidos o cocidos. Normalmente en Galicia lo que se hace es aprovechar los jugos de esta precocción
para enriquecer el sabor de la masa de la empanada. Yo os he puesto aquí una receta que después, si acaso quedamos de acuerdo con Vicente o con la organización, os la puedo remitir y algunas más como de un documento para que podáis practicar en vuestras casas. Y os he puesto un ejemplo de una receta del siglo XV, por ejemplo, la que evidentemente, por supuesto, la judía Jamila que nos comentaba de la que hacían empanada de pescado, o las que nos cuenta Hubert de Nola en su tratado de cocina de 1520, en lo que he hecho una adaptación para que en la actualidad cualquiera persona aficionada que le guste cocinar sea capaz de llevar a término esta joya del pasado. Como podéis observar en contenidos, no hay ninguna presencia de ningún producto americano. Estamos hablando de una empanada anterior al descubrimiento de América. Aquí tenéis la receta, la voy a repetir rápidamente. Os he puesto dos separaciones, unos ingredientes para la masa, es decir, un vaso de agua, un vaso de aceite, que puede ser mitad manteca de cerdo y mitad aceite. Luego la harina que admita floja, por supuesto, y una pizca de sal, hasta que tengas una masa compacta. Y a partir de aquí, obviamente, esta masa se deja reposar y se prepara un relleno básicamente de truchas. He puesto una cantidad de 5 truchas, que podían ser 6, como podían ser 4. Evidentemente, sacadas las supremas, significa sacar todo el lomo. Hay que tener un poco de paciencia. Antaño no quitaban el lomo, directamente iban dentro del relleno, posiblemente les quitaban las vísceras, es lógico, y en algunos casos las escamas. Y obviamente con 3 dientes de ajo, más o menos, que es 2 cucharadas de perejil, una hojita de laurel, una cucharita de jengibre, cúrcuma y, por supuesto, las cebollas, que era el elemento básico fundamental. Se hacía un rehogado, un sofrito, que sería el lecho donde iría sobrepuesto sobre el disco de masa de masa de pan o la masa para la empanada, y encima de este disco de vegetal se colocaba las truchas recién pescadas, probablemente, para que no se perdieran, y obviamente sazonadas. Luego se cubría por encima y a cocer en el horno comunal o el propio que podías tener en tu propia casa. Que esto es para hablar otra vez de cosas diferentes, qué tipología de horno se utilizaba antaño, que no es el que aquí nos podemos imaginar. Aquí tenéis la misma explicación de la receta, que aquí tenéis los mismos ingredientes, evidentemente las truchas, aquí tenéis todo el contenido que necesitamos para el relleno, de condimentación, la masa, y aquí tenéis la juliana de cebolla que se utiliza para ello. El proceso que os he explicado sería cortar esta masa en 2 partes, con el rodillo la aplanamos dando la forma rectangular, la colocamos sobre esta lata de hornear o recipiente para hornear, repartimos el rehogado de cebolla con el perejil y la condimentación, colocamos obviamente las truchas con el lomo sin las espinas. Yo recomiendo que quitéis las espinas, porque evidentemente a veces hay gente mayor que no es la primera vez que ha tenido un percance por la ingesta sin querer de algún hueso o de alguna espina de algún pescado. Luego alisamos la otra parte de la masa, cubrimos y evidentemente la podemos cocer. Esto es un poco la biografía que os he sacado, también si queréis la puedo pasar, que está basado pues en lo que hemos comentado. No me he inventado nada, he puesto alguna suposición, que es la que me gustaría descartar si realmente el creador de la empanada que estamos hablando fue un burgalés, un leonés o, por supuesto, un gallego. Si ahora, por parte mía, pues muchísimas gracias por su atención. Antes de cerrar, porque creo que entraremos en un pequeño debate de comentario o algo así,
quiero aprovechar para felicitaros a estas próximas fiestas y que el año nuevo sea el más saludable de nuestras vidas, dada la situación que estamos padeciendo, no solamente nosotros, sino prácticamente la humanidad. Vicente, a tu disposición. Pues muchas gracias, Tony, gracias por tu intervención. Y se me estaba, fíjate, según estabas hablando, me iba a la cabeza que es el antecedente de lo que era una lata de conserva, la empanada, en la Edad Media, ¿no? Exacto. Entonces, sí, te quería comentar, hablabas o te referías a lo que era la evolución de la gastronomía, que hasta el siglo XIX ha habido muy poco cambio. Lógicamente eso también se corresponde con la empanada, pero hacías mención también a los visigodos, es decir, desde época visigótica no ha habido evolución tampoco, no, eran básicamente lo mismo. No. Es decir, a nivel alimenticio es mínimo. Es decir, fuego directo, recipientes directos, llámese calderos, llámese ollas, incluso llámese sartenes. Y este fuego evidentemente podía proceder de carbón mineral como carbón vegetal. Y si no, pues leña. Según cuentan algunos historiadores que les encanta mucho el medio ambiente, decían que el territorio peninsular se podía ir una ardilla pegando saltos del Pirineo hasta Gibraltar, porque estaba lleno de bosques. Se supone que las diferentes culturas que han asentado a lo largo de los siglos han ido avasallando, eliminando la materia prima simplemente para obtener fuego. Bien, te voy a dar paso con Miguel Ángel porque quería intervenir con una pregunta. A ver. Sí, Tony, muchas gracias por tu exposición. De verdad que muy, muy interesante y muy entretenida. Voy a compartir pantalla, creo que puedo. Sí. No, me tiene que dejar David, si me permite. Ahora, sí. Es una receta. Vamos a ver, no sé si la ves. Todavía no, ¿verdad? Ahora, esto lo he sacado de un libro de mi bisabuela, tendrá unos 100 años. Y bueno, le he hecho la foto a esta parte, que es lo único que encontré similar a una empanada. Bueno, supongo que es una empanada también. Lo que pasa es que no se hace en horno, además. La leo en un momento por si alguien está con un móvil y no la ve. Con un puñado de hierbas. Sí, es pastel caliente de caza, lo llama. Con un puñado de hierbas finas, sal y pimienta se fríen diferentes piezas de caza menor, tales como cogujadas, tordos, etc. Después se hace una pasta muy espesa con harina y lo más dura que sea posible, y disponiendo la figura de un plato, se pone en medio la caza, levantando las orillas, de manera que todo quede como en un saco. Esta masa se envuelve en un lienzo limpio y se suspende en medio de una caldera de agua hirviendo. Al cabo de una hora, que basta para esta operación, se saca y se abre la pasta para echarla dentro una buena salsa y entonces se puede servir este pastel como entrada. Yo me imagino que esto en el año 1000 podría hacerse exactamente igual. Esto será de 1900 y pico. Es un tipo de empanada que, no sé, me resultó curiosa y sí me gustaría saber algún comentario por tu parte. Si me permites, analizando fríamente después de esta lectura que tú acabas de hacer, estamos hablando ante un ravioli gigante. Ajá. Entiéndeme. Sí, es diferente. Hablamos de un ravioli gigante. Es decir, la autora o el autor está hablando de una masa dura. Tienes que pensar que las masas duras es lo típico. Es decir, por ejemplo, yo en mi casa puedo hacer espaguetis o tallarines. Solamente necesito 9 huevos y kilo de harina de fuerza. Esto significa que es una masa tremendamente dura, y que posiblemente después de 20 minutos de amasarlas serás capaz de unificarlo. Obviamente esta masa, una vez obtenida tal como está explicando, prepara una especie de cazoleta con paredes altas para depositar toda la casa menor, ¿verdad? Sí. Y taparla, por supuesto, con otro pedazo de pasta. Y el conjunto sobre un lienzo. Este lienzo es lo que se llama antiguamente estameña. Es una tela de hilo en donde típicamente, sobre todo en el mundo de la charcutería, en las matanzas, en muchos sitios, utilizan para envolver
imagínate, el botillo, no sé, ahora me sale un embutido característico, o para envolver un fiambre, un pollo relleno como así, y luego esto se sometía dentro de un caldero para cocer. Y mientras tanto se cocía la masa y se cocía el relleno, y después se sacaba, y a partir de aquí se elaboraba pues una salsa o se acompañaba con una salsa. Pero estamos hablando de una empanada que en lugar de hornear se mete en un medio acuoso para cocinarla mediante la ebullición. Es un tema interesante, es una receta, yo diría que especial, entre comillas. Bien. Bien, Tony, pero bueno, pregunta. es otro tipo de empanada. Exacta, pero puede no estar deja, dentro de la cuidado, empanada. cuidado, no deja de ser empanada. Sí. Porque lo que hacemos es que entre pan tú metes un relleno. Lo que cambia en este recetario o en esta receta es la técnica de cocción. Así como os he contado que la famosa pastela del norte de África no se somete en una cocción en un horno, sino en un medio graso, se fríe, como muchas empanadas, por ejemplo, que también, o empanadillas, que en lugar de cocerlas, se fríen. Es decir, hay que admitir que los tres grandes procesos de cocción, horneado, hervido y frito, puedes tú manipularlo para plantear el sistema que quieres aplicar. Depende del tipo de relleno, depende del tipo de pasta. Y esto lo veo de esta manera. Además, me encanta, sobre todo porque estás hablando de un relleno especial que ha desaparecido. Los tordos y los zorzales son aves emigratorias que llegan en la península ibérica, por supuesto, en esta época otoñal y en invierno, para alimentarse básicamente de los acebuches y aceitunas que podemos encontrar en los lares de la península sur. Y en este tiempo, en los zorzales, era un producto muy cazado, muy localizado y muy logrado. Y formaba parte más bien del pueblo llano, no porque es un pájaro pequeñito. Se ve muy popular la receta. Gracias. Bueno, parece ser que no hay más preguntas, pero sí te quería hacer mención a lo que estaba hablando ahora también Miguel Ángel. Digamos que había formas de hacer empanada, pero sin utilizar horno. Es decir, solamente era cocerlo o había alguna otra forma, es decir, simplemente poner un tipo de plancha o alguna cosa para hacer la masa, o no había forma, o no se estilaba, vamos. Hombre, básicamente lo que he dicho, el horno era la herramienta o el proceso culinario más apropiado y más utilizado para la cocción de las empanadas. A continuación sería la sartén, el fuego. Básicamente la sartén sobre fuego, evidentemente utilizando materia grasa, podía ser perfectamente aceite de oliva o podía ser manteca de cerdo o incluso hasta mantequilla, como hacen los franceses. Este tipo de preparación culinaria está destinado para aquellas empanadas, por supuesto, de formato pequeño y de rellenos cocidos. Nunca veréis una empanada de tamaño pequeño con una materia cruda que se someta a una cocción en un medio graso llamado sartén con aceite o manteca de cerdo. Las empanadas tradicionales de tamaño grande, pues es el ejemplo clásico de la empanada gallega. Aunque esté cocido en su relleno, termina siempre en el horno. Cuando hablamos de fragmentos pequeños, como el samusac o otras preparaciones, evidentemente utilizan la sartén. Sí, Maribel te pregunta, al decir se suspende, ¿no sería una cocción al vapor? Podía ser perfectamente. Que la estameña donde envuelve, o el lienzo donde envuelve la empanada, evidentemente podía estar perfectamente en la parte alta del recipiente y
que este calor fuese a través del hervor del medio acuoso donde se somete la cocción. Por supuesto que sí. Pero también, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar empanadas de esta índole, de una forma como tú acabas de decir? En la cocina china. De acuerdo que la cocina china es inmensa, y cada estado, cada grupo geográfico, pues cambia el contenido. Pero la mayoría de productos asiáticos llamados empanadas, que llamaremos nosotros, estaría en este capítulo de cocciones, como ha dicho, al vapor o al aire suspendida o dentro del propio líquido. Sí. Perfecto. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta más, con lo cual, Toni, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por tu intervención. Cedo la palabra a Miguel Ángel para que te despida a ti en principio por tu conferencia tan extraordinaria que has hecho y las jornadas de la catedral. Muchas gracias, un abrazo y felices fiestas a todos. Muchas gracias a todos vosotros por la paciencia que habéis tenido y espero que ahora al llegar en casa os podáis encontrar una buena empanada para cenar. Afortunadamente estamos todos en casa porque casi no nos dejan salir. Bueno, Miguel Ángel, nada, cuando pues tomo la palabra 5 minutos simplemente para despedir las jornadas. Gracias, Toni, de verdad que muy interesante. Nos has abierto el apetito con tus empanadas de todo tipo y de todo origen, desde luego. Dar las gracias a Sofcaple, desde luego, como Cámara de la Propiedad Urbana y colaborador en estas jornadas, a Cluny Ibérica, al Cabildo Catedral y a Diputación de León, al Instituto Leonés de Cultura. Con esto clausuramos las 9ª jornadas Catedral de León. Hemos tenido 3 ponentes, desde luego yo creo que de excepción, 3 temas muy interesantes. El viernes pasado, el 27 de noviembre, las catedrales hacia la ciudad, recuerdo de su presencia en el milenario de los fueros, a cargo de Javier Rivera Blanco. Los testimonios de las relaciones sociales, la importancia de la catedral como elemento representativo y de prestigio social. Continuamos con la conferencia de Juan Carlos Asensio, los caminos del canto visigótico, el antifonario visigótico mozárabe, el enigma de las melodías y cómo sonaban realmente en el medievo. La verdad es que fue una auténtica delicia escucharle interpretar esos textos antiguos. Y hoy, pues nada, hoy ya hemos visto todos la conferencia tan interesante sobre un alimento tan actual y tan tradicional y tan antiguo, la empanada, en la gastronomía leonesa de hace 1000 años. Muchas gracias, Toni, te repito. Gracias a todos por su asistencia. Nos veremos en las 10º jornadas. Seguramente serán presenciales o mixtas, ya veremos, pero presenciales seguro que sí. Y nada más, desear unas felices fiestas a todos y gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.